La verdadera razón de la separación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa no es la que te han contado, no fueron los celos, no fue la incompatibilidad, no fue que él volviera con Patricia porque siempre la amó. La verdad es mucho más incómoda, tan incómoda que la familia Vargas Llosa lleva años ocultándola, tan incómoda que los medios de comunicación prefieren inventarse historias románticas antes que contarla, tan incómoda que Isabel Preisler misma no la entendió hasta que fue demasiado tarde. La verdad es que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, genio de las letras, referente cultural de Hispanoamérica, estaba sufriendo un deterioro cognitivo avanzado cuando su relación con Isabel se derrumbó. Y nadie, absolutamente nadie, quiere reconocerlo, porque reconocerlo destrozaría la imagen del genio intacto hasta el final. Porque reconocerlo obligaría a Ter a admitir que esos celos infundados eran en realidad celos delirantes provocados por una mente que empezaba a fallar, porque reconocerlo significaría aceptar que la vejez no respeta a nadie, ni siquiera a los premios Nobel. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay una experta que lleva años trabajando con deterioro cognitivo que ha explicado punto por punto lo que realmente pasó. Se llama Lucía Etxebarría. Es escritora, sí, pero también es licenciada en psicología, tiene un máster en neuropsicología y trabaja directamente con pacientes de deterioro cognitivo en varios centros. No es una tertuliana opinando, es una profesional con datos científicos, y lo que acaba de revelar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre esta historia. Pero antes de entrar en materia, familia, si no estás suscrito, hazlo ya. Dale al botón rojo, activa la campanita y déjanos tu like, porque lo que viene a continuación va a incomodar a mucha gente, va a romper con la narrativa oficial, va a contar verdades que otros prefieren callar, y eso, en este canal, es exactamente lo que hacemos. Empecemos por el principio. Isabel Preisler conoce a Mario Vargas Llosa cuando ella tiene 64 años y él 79, 15 años de diferencia. En aquel momento, él no aparentaba esos 79 años. Era un hombre que físicamente se conservaba extraordinariamente bien. Alto, bien vestido, espalda recta, rostro con pocas arrugas para su edad. Había ido muchas veces a la clínica Bushinger, famosa por sus tratamientos de rejuvenecimiento. Se cuidaba. Y se notaba. Además, cuando hablabas con él, no parecía un hombre de casi 80 años. Podía mantener conversaciones brillantes durante horas. Diseccionaba novelas con una precisión quirúrgica. Citaba de memoria pasajes enteros de Flaubert, de Dostoyevsky, de la Biblia. Te hablaba de política internacional con un conocimiento enciclopédico y pensabas, este hombre está perfectamente, este hombre tiene la mente más lúcida que he visto en mi vida. Y ahí está el primer error, confundir reserva cognitiva con ausencia de deterioro, porque lo que Mario Vargas Llosa tenía era una reserva cognitiva brutal. Había pasado toda su vida leyendo, escribiendo, aprendiendo idiomas, viajando por el mundo, conociendo culturas diferentes. Todo eso se almacena en lo que llamamos memoria implícita o memoria procedimental. Es una memoria que guarda hábitos, conocimientos adquiridos hace tiempo, información sedimentada, y esa memoria se mantiene intacta durante muchísimo tiempo, incluso cuando otras partes del cerebro ya están fallando. Por eso puedes tener a un premio Nobel recitándote de memoria el comienzo de La Regenta, mientras se olvida de dónde dejó las llaves hace 5 minutos. Por eso puede explicarte las diferencias entre Madame Bovary y Ana Karenina, pero no recordar que su mujer le dijo esta tarde que tenía un evento de trabajo. La memoria antigua funciona, la memoria reciente falla. Y si no sabes detectar esos signos, puedes estar viviendo con alguien que tiene deterioro cognitivo sin darte cuenta. Isabel y Mario empiezan su relación oficialmente en 2015, aunque se conocían de mucho antes. Hay quien dice que su amor empezó cuando ella todavía estaba casada con Miguel Boyer. No es asunto nuestro y no vamos a juzgarlo. Lo que importa es que cuando salen a la luz como pareja, nadie ve nada extraño. Son 2 personas mayores, sí, pero bien conservadas, elegantes, perfectamente compatibles a ojos del mundo. Mario le escribe cartas de amor preciosas, cartas donde le dice que nunca imaginó que le haría tanta falta, que en tan poco tiempo se había vuelto alguien imprescindible en su vida, cartas donde reconoce que desde que la conoció, su vida se llenó de juventud,
de sueños, de deseos, cartas que cualquier mujer querría recibir, cartas que demuestran que estaba profundamente enamorado. Isabel ha publicado 8 de esas cartas en su libro de memorias, 4 del principio de la relación y 4 del final, y también ha publicado la carta que ella le escribió a él cuando decidió terminar la relación. Esa carta, fechada el 12 de diciembre de 2022, es brutal. Le dice que está muy mal educado, que sus escenas de celos infundados están totalmente fuera de lugar, que su casa no es un hotel donde la gente va y viene sin dar explicaciones, que por respeto a sí misma no va a permitir que eso vuelva a pasar. Y termina con una frase lapidaria: por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas. Los medios de comunicación vendieron esta ruptura como un drama romántico. Dijeron que Mario era un celoso insoportable, que Isabel no aguantó más sus arranques de posesividad, que ella, mujer libre e independiente, decidió cortar por lo sano. Algunos insinuaron que Mario volvió con Patricia porque nunca dejó de amarla. Otros dijeron que la familia Vargas Llosa presionó para que volviera. Cada cual inventó su versión, pero ninguno contó la verdad científica, la verdad médica, la verdad que una neuropsicóloga puede ver clarísima leyendo simplemente lo que Isabel cuenta en su libro. Porque lo que Isabel describe no son celos normales, no son arranques de un hombre posesivo, son síntomas clásicos de deterioro cognitivo avanzado, y vamos a explicarlo detalle por detalle para que quede absolutamente claro. Isabel cuenta que al cabo de 5 años de relación, Mario empezó a tener escenas de celos infundados. Llegaba ella de un evento y él la recibía gritando, le acusaba de cosas que no tenían ningún sentido, se enfadaba por motivos incomprensibles y, lo más importante, luego volvía como si no hubiera pasado nada, como si esa bronca brutal nunca hubiera existido. Esto no es normal. Un celoso normal mantiene su enfado. Se acuerda perfectamente de por qué se enfadó. Te lo recuerda días después. Te lo echa en cara semanas más tarde. Pero Mario hacía algo diferente. Explotaba, se iba de casa, mandaba a recoger sus cosas y a los pocos días volvía actuando como si nada hubiera pasado. Y eso, familia, es un signo clarísimo de deterioro cognitivo, porque cuando el lóbulo frontal del cerebro empieza a fallar, pierdes la capacidad de recordar episodios emocionales recientes. Te enfadas brutalmente por algo, pero a las pocas horas ya no recuerdas exactamente por qué te enfadaste. El episodio más grave que Isabel cuenta es especialmente revelador. Ella había ido a un evento de promoción de champán Moet Chandon. Llegó tarde a casa, sobre la 1:20 o las 2 de la mañana. Mario se levantó cuando la oyó llegar y empezó a gritarle. Le dijo que se estaba tomando demasiadas libertades, que a esas horas no se llega a casa. Ella intentó explicarle que era un compromiso de trabajo, que se lo había dicho antes, que era parte de su profesión, pero él no atendía a razones. Siguió gritando hasta que ella se fue a dormir. Al día siguiente, Mario hizo las maletas y se fue a su otro apartamento en la calle de la Flora, en el Madrid de los Austrias. No habló con Isabel, no le dio explicaciones, simplemente se fue y mandó a alguien a recoger todas sus cosas, como si la relación hubiera terminado. Isabel se quedó destrozada, no entendía qué había pasado. No entendía por qué una discusión, aunque fuera fuerte, llevaba a Mario a tomar una decisión tan drástica, sin ni siquiera hablar con ella. Y aquí viene lo que Lucía Echevarría explica con total claridad. Mario, cuando se levantó esa noche, estaba desorientado. Es algo que les pasa a todas las personas mayores con deterioro cognitivo. Se levantan de noche, no saben exactamente dónde están, no recuerdan qué hora es, no procesan la información con normalidad. En ese estado de desorientación, oye que Isabel acaba de llegar. Su cerebro, que ya no procesa la información correctamente, se inventa una película. Piensa que son las 4 de la mañana cuando en realidad son las 2. No recuerda que Isabel le dijo que tenía ese evento. No recuerda que es normal que llegue tarde cuando trabaja. Y lo único que procesa es mujer, llega tarde, algo malo está pasando. En circunstancias normales, una persona despierta, ve la hora, recuerda que su pareja tenía un evento y se vuelve a dormir. Pero cuando hay deterioro cognitivo, ese proceso de razonamiento no funciona. La información no se procesa con la velocidad necesaria. La memoria a corto plazo falla y aparecen lo que llamamos celos delirantes. No son celos reales basados en algo concreto.
Son celos que se inventa una mente que está empezando a fallar. A la mañana siguiente, Mario sigue con su película en la cabeza. No ha procesado correctamente lo que pasó. No recuerda las explicaciones de Isabel. Y toma una decisión impulsiva. Se va de casa. Se va al apartamento que conoce desde hace décadas, donde se siente seguro, donde no hay confusión. Es un acto reflejo de alguien que está perdiendo el control de su entorno. Isabel dice en su carta que esa fue la segunda vez que Mario hacía algo así. La primera vez también fue por una escena de celos, y Mario volvió, aunque según Isabel, nunca le pidió perdón porque su soberbia no se lo permitía. Pero Lucía Etxebarría ofrece otra explicación mucho más plausible. Mario volvió porque a los pocos días ya no recordaba exactamente por qué se había ido. Su cerebro, con el deterioro cognitivo avanzado, no almacenaba correctamente esos episodios emocionales recientes. Recordaba que vivía con Isabel, recordaba que la quería, pero no recordaba con claridad la bronca que habían tenido. Y aquí viene lo más triste de esta historia. Isabel no supo reconocer los signos, y no es culpa suya. Nadie le explicó lo que estaba pasando. Nadie le dijo, mira, estos celos infundados son un síntoma de deterioro cognitivo. Nadie le explicó que cuando una persona mayor empieza a tener arranques de rabia inexplicables, desorientación nocturna, olvidos de conversaciones recientes y cambios drásticos de humor, hay que plantearse que algo está fallando en su cerebro, porque además Mario disimulaba extraordinariamente bien. Lucía Etxebarría pone un ejemplo perfecto. Ella visitaba a su madre en una clínica de neurorehabilitación. Allí había un señor que había sido Premio Nacional de Arquitectura, un hombre cultísimo que recitaba a Machado de memoria, que podía mantener conversaciones brillantes sobre arte, arquitectura, historia. Lucía pensaba, pero este señor está perfectamente. ¿Qué hace aquí? Hasta que un día el hombre se enfadó por una tontería y 4 enfermeras no podían contenerlo. Tuvieron que llamar a 2 hombres enormes y aún así casi no pueden con él. Y entonces Lucía entendió. La reserva cognitiva permite que una persona parezca perfectamente lúcida cuando habla de temas que conoce desde hace décadas. Pero esa misma persona puede no recordar qué comió ayer, puede olvidar nombres de familiares cercanos, puede tener episodios de violencia descontrolada. Con Mario pasaba exactamente lo mismo. Sus amigos, cuando Isabel comentaba que estaba teniendo comportamientos extraños, le decían que era imposible. Yo he estado con él hace 2 días hablando de Flaubert y estaba perfectamente. Claro que estaba perfectamente hablando de Flaubert. Ese conocimiento estaba sedimentado desde hacía 50 años. Pero pregúntale qué cenó anoche y probablemente no se acordaba. Pregúntale dónde dejó las llaves y se enfadaba porque no lo recordaba. Pregúntale si su mujer le dijo que tenía un evento esta noche y su cerebro no procesaba esa información, y eso es lo que convierte esta historia en algo tan triste. Isabel vivió con un hombre que parecía perfectamente lúcido en público, que daba conferencias brillantes, que hablaba de política internacional con un conocimiento impresionante, que citaba a los clásicos rusos de memoria, pero que en la intimidad empezaba a mostrar signos claros de deterioro cognitivo que ella no supo reconocer. Si alguien le hubiera explicado, si alguien cercano le hubiera dicho, mira Isabel, estos celos no van contigo, esto es su cerebro inventándose películas porque está empezando a fallar, quizá ella lo habría entendido mejor, quizá no se habría sentido tan traicionada, quizá habría podido acompañarle en ese proceso en lugar de romper la relación pensando que él era un celoso insoportable. Pero nadie se lo explicó, y ella escribió esa carta terrible acusándole de estar mal educado, de ser soberbio, de no respetarla. Cuando en realidad lo que Mario necesitaba era ayuda médica, lo que necesitaba era que alguien reconociera que su cerebro estaba empezando a fallar, lo que necesitaba era comprensión, no reproches. Ahora viene la parte más polémica de esta historia. La familia Vargas Llosa nunca va a reconocer públicamente que Mario tenía deterioro cognitivo avanzado. Nunca. Y vamos a explicar por qué. Porque reconocerlo destruiría la imagen que han construido. La imagen del genio intacto hasta el final. La imagen del hombre que volvió con su verdadero amor. Con Patricia, porque Isabel nunca fue suficiente para él.
la imagen del Nobel que mantuvo su lucidez hasta el último día. En España hay un tabú brutal con el deterioro cognitivo. Es como hace décadas cuando nadie reconocía públicamente que había ido al psicólogo, o que había tenido una depresión, o que le habían ingresado por un brote psicótico. Era un escándalo. Ahora lo tenemos normalizado, pero costó mucho. Hubo personas valientes que dieron el paso, actores que reconocieron públicamente que habían tenido problemas de salud mental. Y gracias a ellos, ahora ya no es tan terrible admitirlo. Pero con el deterioro cognitivo seguimos en la prehistoria. Nadie quiere reconocer que su padre, su madre, su abuelo tiene Alzheimer, demencia, deterioro cognitivo. Da vergüenza, como si fuera culpa suya, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Y no, es simplemente biología. Es el cerebro envejeciendo como envejece el resto del cuerpo. Lucía Etxebarría lo explica perfectamente con un ejemplo. Martina Navratilova fue campeona del mundo de tenis. Ahora tiene 70 años. Si se pusiera a jugar contra la tenista que está en el puesto 200 del ranking mundial, perdería. Y eso lo admitimos sin problema. Nadie dice, ¡ay, qué pena! Martina ya no vale nada. No. Simplemente reconocemos que el cuerpo envejece, que ya no tiene la velocidad, los reflejos, la resistencia de cuando tenía 20 años. Pues el cerebro es exactamente igual. También envejece. También pierde velocidad de procesamiento, capacidad de memoria reciente, control emocional. A partir de los 85 años, todas las personas, absolutamente todas, tienen algún grado de deterioro cognitivo. No nos libramos nadie. Otra cosa es que se note más o menos dependiendo de la reserva cognitiva que tengas. Pero el deterioro está ahí, y negarlo no sirve de nada. Solo sirve para que familias enteras vivan en la mentira, para que la persona afectada no reciba la ayuda que necesita, para que situaciones como la de Isabel y Mario terminen en rupturas dolorosas que podrían haberse evitado. Los síntomas que Isabel describe son de manual, desorientación temporal y espacial. Mario se levanta de noche y no sabe exactamente el tema. Se va de casa sin hablar, manda a recoger sus cosas, toma decisiones sin consultarlas. Todo, absolutamente todo lo que Isabel describe encaja con un deterioro cognitivo avanzado. Pero ella no lo vio. Y la familia Vargas Llosa, si lo vio, nunca lo reconoció públicamente, porque hay un interés en mantener la imagen del genio intacto. Hay un interés en vender la historia romántica del hombre que vuelve con su verdadero amor. Hay un interés en no hablar de vejez, de enfermedad, de deterioro. Cuando Mario murió el 13 de abril de 2025, la familia organizó un funeral privadísimo, sin cámaras, sin prensa, sin grandes homenajes públicos y, sobre todo, sin Isabel Preisler. Según fuentes cercanas, Mario habría querido hablar con Isabel antes de morir. No para volver con ella, simplemente para cerrar. Para despedirse como dos personas que se quisieron durante 8 años. Pero sus hijos lo impidieron, fueron tajantes. Ella no merecía estar ahí. ¿Por qué esa dureza? Porque los hijos de Mario, según esas mismas fuentes, consideraban que Isabel nunca mostró un interés genuino por el bienestar de su padre, que solo le interesaba su fama, su dinero, su estatus. Y probablemente también porque reconocer que Isabel formó parte importante de la vida de Mario, hasta casi el final obligarían a admitir que la ruptura no fue tan limpia como querían hacer creer, que Mario seguía sintiendo algo por Isabel, que quizá no volvió con Patricia por amor eterno, sino porque su deterioro cognitivo le llevó a buscar refugio en lo conocido, en lo seguro, en lo que llevaba décadas siendo su hogar. Lucía Etxebarría trabaja en varios centros con personas mayores, en clínicas privadas pijas, en centros de Cáritas, en residencias públicas, y dice algo muy revelador. El deterioro cognitivo lo ve constantemente. Hay personas de 80 años que parecen perfectamente lúcidas cuando hablas con ellas. Mantienen conversaciones brillantes, recuerdan poemas enteros, citan a los clásicos, pero luego no saben qué comieron ayer. Se olvidan de nombres de sus nietos. Tienen arranques de violencia incomprensibles. Y dice algo más importante todavía. Ve muchas familias que niegan la mayor. No, mi padre está perfectamente. Es mentira que esté mal. Sigue igual que siempre.
y ese negacionismo solo empeora las cosas, porque la persona no recibe la ayuda que necesita. No se adapta el entorno a sus necesidades, no se le trata con la paciencia y la comprensión que requiere alguien con deterioro cognitivo. Isabel Preisler no tuvo esa comprensión porque nadie le explicó lo que estaba pasando. Vio a un hombre perfectamente conservado físicamente, vio a un hombre que hablaba maravillosamente bien, vio a un hombre que daba conferencias brillantes y pensó que los celos eran celos normales, que los arranques de rabia eran mala educación, que irse de casa sin hablar era soberbia, cuando en realidad todo eran síntomas de un cerebro que empezaba a fallar. Si hubiera sabido que esos celos no iban con ella, que eran películas que se inventaba la mente de Mario por su deterioro, que los arranques de rabia no eran ataques personales, sino pérdida de control emocional, quizá habría actuado diferente, quizá habría buscado ayuda médica, quizá habría consultado con especialistas, quizá esa relación no habría terminado de forma tan dolorosa. Pero vivimos en una sociedad que niega la vejez, que esconde el deterioro cognitivo como si fuera algo vergonzoso, que prefiere inventarse historias románticas antes que hablar de la realidad biológica del envejecimiento cerebral, y eso hace muchísimo daño. A las familias que lo sufren, a las parejas que no entienden qué está pasando, a los propios afectados que no reciben el tratamiento adecuado. Hay otro ejemplo que Lucía cuenta que es muy revelador. Ella tenía una perra que siempre fue buenísima, dulce, cariñosa, tranquila, pero cuando se hizo mayor empezó a cambiar. Ahora gruñe si la tocas cuando está durmiendo. Muerde si intentas moverla. Tiene arranques de agresividad que nunca tuvo antes. Y eso, dice Lucía, es exactamente lo que pasa con las personas. El deterioro cerebral afecta el carácter, cambia la personalidad. Hace que alguien que siempre fue tranquilo se vuelva irascible, que alguien que nunca fue celoso desarrolle celos delirantes, que alguien que siempre fue educado tenga comportamientos que parecen maleducados pero que en realidad son pérdida de control por deterioro neurológico. Y eso es lo que le pasó a Mario Vargas Llosa. No se volvió mala persona. No decidió ser celoso y posesivo para fastidiar a Isabel. Su cerebro empezó a fallar, como le pasa a todo el mundo que llega a esa edad. Unas veces más, otras menos. Pero siempre pasa. Y negarlo, ocultarlo, avergonzarse de ello solo genera sufrimiento innecesario. La familia Vargas Llosa tiene derecho a mantener su privacidad, tiene derecho a no hacer públicos los detalles médicos de Mario, pero el silencio también hace daño, porque perpetúa el tabú, porque hace que otras familias que están viviendo situaciones similares se sientan solas, porque impide que se normalice algo que es absolutamente normal: envejecer, tener deterioro cognitivo, necesitar ayuda. Isabel Preisler ha publicado esas cartas 6 meses después de la muerte de Mario y ha recibido muchísimas críticas por ello. Dicen que es una falta de respeto, que debería haber esperado más tiempo, que está aprovechándose de la muerte de Mario para vender su libro. Y quizá hay algo de verdad en todo eso. Quizá podría haber esperado más, quizá podría haber sido más discreta, pero también es verdad que Isabel tiene derecho a contar su versión, tiene derecho a explicar por qué terminó esa relación, tiene derecho a defenderse de quienes la acusaron de no ser suficiente para Mario, de no haber sabido hacerle feliz, de haber sido simplemente un capricho pasajero en la vida del genio, y lo más importante, al contar su versión, sin querer, ha dejado al descubierto todos los síntomas que demuestran que Mario tenía deterioro cognitivo. Ha descrito situaciones que cualquier especialista reconoce inmediatamente como signos claros de que algo estaba fallando. Y eso, aunque ella no lo pretendiera, es útil, es educativo, es importante, porque hay miles de familias viviendo situaciones similares ahora mismo. Hay miles de parejas que no entienden por qué su marido o su mujer de repente tiene arranques de celos infundados, por qué se enfada por tonterías, por qué olvida conversaciones importantes, por qué toma decisiones impulsivas incomprensibles, y leen la historia de Isabel y Mario y quizá, solo quizá, empiezan a plantearse que puede haber algo más que celos o mala educación, que puede haber un problema médico que requiere ayuda profesional. En residencias de ancianos, cuenta Lucía, se crean grandes historias de amor, porque cuando llegas a los 80 años y te das cuenta de que te queda poco tiempo, quieres vivirlo intensamente, quieres aprovechar cada día,
quieres enamorarte una última vez. Y eso es precioso, es humano, es maravilloso. Mario Vargas Llosa conoció a Isabel cuando tenía 79 años. Probablemente pensó: esta es mi última oportunidad de vivir un gran amor, de sentir mariposas en el estómago, de escribir cartas románticas, de ser feliz de verdad. Y se lanzó a la piscina, dejó a Patricia, se fue a vivir con Isabel, y durante unos años fue muy feliz. Las cartas lo demuestran. Estaba enamorado, estaba ilusionado. Sentía que su vida había cobrado nuevo sentido. Pero a los 85, 86 años empezó el deterioro inevitable. Y eso no le quita mérito a esos años de felicidad. No invalida el amor que sintió. Simplemente explica por qué la relación terminó de forma tan confusa y no, para que las parejas busquen ayuda cuando empiezan a ver signos extraños, para que los especialistas puedan intervenir a tiempo, para que nadie tenga que pasar por lo que pasaron Isabel y Mario sin saber realmente qué estaba ocurriendo. Porque al final, familia, esto no va de juzgar a Isabel por no haber visto los signos. Ella no es médico, no es neuropsicóloga, no tenía por qué saberlo. Y además, cuando convives con alguien día a día, los cambios se ven más despacio. No tienes la perspectiva que tienen quienes ven a esa persona de vez en cuando. Tampoco va de juzgar a Mario. Él no decidió tener deterioro cognitivo, no eligió desarrollar celos delirantes, no quería hacer sufrir a Isabel, simplemente su cerebro empezó a fallar, como le pasa a todo el mundo, como nos pasará a todos si vivimos lo suficiente, y tampoco va de juzgar a la familia Vargas Llosa por no reconocerlo públicamente. Tienen derecho a proteger la imagen de su padre, tienen derecho a mantener su privacidad, tienen derecho a no hablar de temas médicos delicados, aunque ese silencio perpetúe el tabú, aunque ese silencio haga que otras familias se sientan solas, aunque ese silencio impida normalizar algo que debería estar normalizado. Lo que sí podemos hacer es aprender de esta historia, reconocer que el deterioro cognitivo existe, que no es vergonzoso, que no es culpa de nadie, que simplemente es parte del proceso de envejecimiento y que cuanto antes lo reconozcamos, antes podremos ayudar, antes podremos adaptar el entorno, antes podremos tratar a nuestros mayores con la paciencia y la comprensión que necesitan. Lucía Etxebarría dice algo muy importante al final de su explicación. Ella ve esto constantemente en su trabajo. Ve familias negando la evidencia, ve personas mayores que parecen perfectamente lúcidas, pero que tienen comportamientos incomprensibles, ve parejas que se separan sin entender realmente qué está pasando. Y le da mucha pena, porque con información, con comprensión, con ayuda profesional, muchas de esas situaciones podrían manejarse mejor. Isabel Preisler cuenta en su carta que la primera vez que Mario hizo algo así, con Tamara Falcó de testigo, ella le recriminó su egoísmo y su mala educación. Dice que Mario ni siquiera le pidió perdón por su soberbia. Pero quizá no fue soberbia. Quizá Mario simplemente no recordaba con claridad qué había pasado. Quizá su cerebro ya no procesaba correctamente esos episodios emocionales. Quizá volvió porque sabía que quería estar con Isabel, pero no recordaba exactamente por qué se había ido. Y la segunda vez, cuando Isabel le escribió esa carta tan dura, acusándole de estar mal educado, de no respetarla, de convertir su casa en un hotel, probablemente Mario la leyó sin entender completamente a qué se refería. Porque en su cabeza, en ese momento, probablemente ya no recordaba con claridad lo que había pasado esa noche. Su memoria reciente estaba fallando, y recibir una carta así, sin entender exactamente qué había hecho mal, debió ser devastador para él. Así que, familia, esta es la verdad que nadie te ha contado, la verdad incómoda, la verdad médica, la verdad científica. Mario Vargas Llosa no era un celoso insoportable, no era un hombre mal educado, no era un egoísta soberbio. Era un hombre de 86 años con deterioro cognitivo avanzado que necesitaba ayuda y comprensión. E Isabel Preisler no fue una mala pareja, no fue insensible, no fue egoísta. Simplemente no supo reconocer los signos porque nadie le explicó lo que estaba pasando. Y la familia Vargas Llosa no es malvada por no reconocerlo públicamente. Simplemente están atrapados en el mismo tabú que atrapa a miles de familias españolas. El tabú de no hablar de deterioro cognitivo, de no reconocer que nuestros mayores también enferman, de mantener la imagen del genio intacto, aunque la realidad fuera otra. Esta historia no tiene villanos, solo tiene víctimas del tabú.
víctimas de la falta de información, víctimas de una sociedad que prefiere inventarse historias románticas antes que hablar de la realidad biológica del envejecimiento cerebral. Así que contadme en los comentarios, ¿habéis vivido situaciones similares con vuestros mayores? ¿Habéis visto esos cambios de humor inexplicables? ¿Esos olvidos de conversaciones recientes? ¿Esos arranques de rabia que no parecen tener sentido? Dejad vuestras experiencias, porque compartirlas ayuda, porque saber que no estáis solos ayuda, porque normalizar la conversación sobre deterioro cognitivo es el primer paso para que dejen de pasar historias como esta. Dale like si crees que esta información es importante. Suscríbete si quieres más contenido que cuenta verdades incómodas. Activa la campanita para no perderte nada. Y sobre todo comparte este video, porque hay miles de familias que necesitan escuchar esto, que necesitan entender lo que está pasando con sus mayores, que necesitan dejar de sentirse culpables y empezar a buscar ayuda. La verdad de la separación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa no se parece en nada a lo que te han contado. No fue un drama romántico, fue un drama médico que nadie supo reconocer a tiempo. Y eso, familia, es la verdad que necesitabas escuchar. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.